¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, vamos a empezar la clase. Vamos a hacer hoy día un nuevo capítulo que es dualidad, ¿ya? Y vamos a trabajar con lo que también es el simplex dual, que es que es similar al simplex regular, pero que necesita algunas cosas para poder eh, desarrollarse, para poder desarrollar el método. Bueno, voy a compartir pantalla y vamos a ver lo que es ahora dualidad. A ver, déjenme ver. ¿Se ve la pantalla? Y el tema es dualidad en programación lineal. ¿Ya? Vamos a ver. Dice que asociado a cualquier problema de programación lineal existe otro problema lineal denominado dual. Ya, déjenme ver, están entrando sus compañeros. ¿De acuerdo? Entonces, asociado a cualquier problema de programación lineal o problema lineal o problema principal, también llamado problema primal, que le vamos a llamar el PP. Dice, existe un problema que se encuentra estrechamente relacionado, dice, y este se va a llamar un problema dual, programa o problema dual, que le vamos a llamar más adelante PD. ¿Ya? La relación entre el problema principal y el problema dual dice, es de tal grado que la solución óptima simplex de cualquiera de los problemas conduce inmediatamente a la solución óptima del otro. ¿De acuerdo? Las relaciones, la correspondencia entre el problema dual y el problema original o el problema de programación lineal se denomina primal. Son importantes para la solución del análisis de sensibilidad, ¿ya? Y para aplicaciones en programación lineal. ¿Cuál es su utilidad de ver esto? La utilidad de este problema. Ahí siguen ingresando. Habíamos visto nosotros en problemas de programación lineal que hay problemas que tienen muchas variables y muchas restricciones. Aplicando el problema de programación dual, dice entonces, ¿qué va a suceder? Va a llegar a reducir un poco las variables y en una de esas va a reducir las restricciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es su estructura? A ver, vamos a ver acá. Bueno, está toda esta teoría, sus características del problema de un gran número, dice, de restricciones. Resolver el problema dual es más eficiente que resolver el problema principal. En algunas ocasiones resulta más sencilla la relación del problema dual que la del problema principal, en términos de menor número de iteraciones. Los valores óptimos de las variables del dual proporcionan una interpretación económica interesante del problema principal. Cada problema primal, o el PP, dice, de programación lineal, tiene su correspondiente problema dual. El problema dice de un gran número de restricciones, ya lo hemos leído. Bueno, se los voy a pasar las diapositivas. Lo que a mí me interesa en este caso es este. El problema dual tiene tantas variables como restricciones tiene el problema primal. O sea, en este caso ahora, si digamos un problema primal tiene cinco restricciones, dice el problema, dice dual tiene tantas variables como restricciones tiene el problema primal. El dual tiene tantas restricciones como variables tiene el problema primal. Ahora vamos a ver, los coeficientes de la función objetivo del variable dual, dice, son los términos independientes de las restricciones o recursos o disponibilidades del problema primal. Los términos independientes de las restricciones, o sea, acá, ¿qué viene a decir? Del problema, el problema dual, sus coeficientes en la función objetivo van a ser los elementos del vector de disponibilidades del problema primal, ¿ya?
Y para el dual, el vector de disponibilidades, en este caso ahora va a venir a ser el vector de los coeficientes de la función objetivo primal. Parece todo un enredo, pero vamos a ver. La matriz de coeficientes de la matriz tecnológica del problema dual va a ser la transpuesta de la matriz tecnológica del problema primal. A ver, en términos, ¿qué es lo que está queriendo decir? Miren, dice, este es el problema primal. En este caso, el problema es minimizar. Dice z igual a c de x, ¿de acuerdo? Sabemos que esta es la forma matricial que se presenta en un problema primal o un problema de programación lineal sujeto a las restricciones de este tipo con las variables de este tipo. Dice, se va a transformar en un problema dual cuando. Si el primal es minimizar, el problema dual va a ser ahora, dice, maximizar. Vamos a considerar otras variables, y, ¿de acuerdo? Y otra función que sea b doble. En este caso, ¿qué dice? Ahora, los coeficientes de la función objetivo en el problema dual van a ser, dice, los coeficientes del vector de disponibilidades, pero transpuesto, ¿de acuerdo? Y los coeficientes de la función objetivo del problema primal van a venir a ser ahora el vector transpuesto de ¿quién? De las restricciones o el vector de disponibilidades en el problema dual. La matriz tecnológica que son los coeficientes de mis restricciones, si yo hago la transpuesta van a formar parte ahora de mi matriz de coeficientes tecnológicos también en el problema dual. ¿De acuerdo? Entonces, aquí me dice exactamente una variable dual por cada restricción funcional primal. ¿Qué quiere decir? Existe exactamente una variable dual por cada restricción. Si tengo 3 restricciones, aquí voy a tener 3 variables. ¿De acuerdo? Y existe exactamente una restricción dual por cada variable primal. Esto lo vamos a ver. A ver, vamos a verlo en un ejercicio. Las relaciones. Haremos esto más y vamos a ver. Dice, si en el problema primal se trata de maximizar, en el problema dual va a ser minimizar. ¿De acuerdo? Entonces, si es minimizar en el problema dual y saco su dual del dual, entonces voy a volver a mi problema original, que va a ser maximizar. ¿De acuerdo? Entonces, no vamos a olvidar. Si yo tengo un ejercicio, una función objetivo de maximizar, me piden aplicar el dual, entonces se va a convertir en minimizar. ¿De acuerdo? ¿Ya? La función, el vector en este caso está los coeficientes de la matriz de la función objetivo se van a convertir en el vector o en la matriz de recursos tecnológicos en el dual, ¿de acuerdo? ¿Ya? El vector de disponibilidad del problema original se va a convertir, si transpongo, se va a convertir en el vector de coeficientes de la matriz de la función objetivo en el problema dual, ¿no? Y aquí tengo los coeficientes tecnológicos de dichas matrices de las restricciones. Dice, si el problema dual de un problema dual es el mismo problema original, ¿qué quiere decir eso? Si yo saco el dual de este problema, el dual del dual, dice que me va a rebotar otra vez el problema original, o sea, el primer problema de programación lineal. El problema primario, dice, ¿no? Ahora, ¿cuándo es útil utilizar esto? Las relaciones entre primario y dual se utilizan para reducir el esfuerzo en cálculos en ciertos problemas y para obtener información adicional sobre las variaciones en las soluciones óptimas, debidas a ciertos cambios en los coeficientes y en la formulación del problema. Este problema se conoce se conoce como el análisis de dualidad o sensibilidad. Eso va a ser el próximo capítulo que vamos a ver. ¿Qué va a hacer? Vamos a cambiar coeficientes en la función objetivo, ¿sí? Los valores. Vamos a tener que cambiar, dice, coeficientes en el vector de disponibilidades, en este caso, o puedo cambiar un coeficiente, o puedo añadir, o puedo disminuir una variable, puedo cambiar un coeficiente en la matriz tecnológica. ¿Cómo va a afectar eso? Esto es llamado un análisis de sensibilidad. A ver,
tengo estas restricciones, estas relaciones que existen entre variables y restricciones. Dice, ¿no? Para un problema de minimización y para un problema de maximización. En el caso de minimizar, dice, las variables tienen una relación con las restricciones. Cuando yo trabaje transformando para la variable para el problema dual, ¿de acuerdo? Entonces, yo quiero ver, dice, estas variables van a definir las desigualdades en las restricciones en el problema dual y las restricciones van a definir el signo en las variables del problema dual. Entonces, si yo tengo el caso de minimizar, dice, en el problema principal, en el problema primal, y mi variable es mayor o igual que 0, entonces, dice, en el problema dual, la función va a cambiar, ya no va a ser minimizar, sino va a ser maximizar. Y dice, si la variable es mayor o igual que 0, entonces su restricción va a ser menor o igual. Si la variable tiene signo menor o igual que 0, entonces la restricción va a ser mayor o igual. Esta dice, si la variable es irrestricta en signo, ¿qué quiere decir eso? Que puede tomar valores entre menos infinito e infinito, entonces la restricción va a tener, dice, una igualdad. ¿De acuerdo? Ahora, si estas restricciones en el primal van a determinar, dice, el signo de las variables en el dual. Si tengo una restricción mayor o igual en la primera, vamos a ver ahora, dice, en las restricciones, entonces las variables, dice, van a tomar signo positivo, mayor o igual a 0. Si las restricciones son menores o iguales, dice, en el primal, entonces las variables también van a ser menores o iguales que 0. Ahora, si existe, dice, en el primal una restricción que sea de igualdad, entonces en el dual va a tener una restricción restringida en signo, o no restringida, o sin signo le llaman también. ¿De acuerdo? A ver, vamos a hacer ejercicios. Ustedes ya saben que la nomenclatura de forma matricial es el problema primal, tiene esta estructura, ¿de acuerdo? Aquí tenemos los coeficientes de la función objetivo multiplicado por las variables de decisión y aquí tengo sujeta las restricciones, ¿no? Ahora, estas restricciones pueden ser menores iguales, mayores iguales o iguales, ¿de acuerdo? ¿Cómo va a cambiar en la nomenclatura del dual? Lo que va a suceder ahora es de que, miren, el vector de disponibilidad que lo tenía en el primer en este lado, ahora va a ser parte de los coeficientes de la función objetivo. ¿De acuerdo? Y los coeficientes de la función objetivo en el primal van a ser parte ahora de ¿quién? De los coeficientes del vector de disponibilidad. Las desigualdades en la anterior diapositiva dice que eran menores o iguales, ahora van a cambiar, pero eso van a cambiar mucho dependiendo del valor de las variables. ¿Ya? Ahorita vamos a ver el ejercicio. Ahora, si ustedes ven los coeficientes de las restricciones, no van a ser nada más que en el dual la matriz transpuesta del problema primal, de los coeficientes tecnológicos, ¿de acuerdo? A ver, voy a ir a mi pizarra. ¿Hay alguien que esté esperando? No. Me avisan, por favor. Tengo aquí un ejercicio. Vamos a ir aquí. Voy a explicar. Aquí tengo, se ve el cuadrito. Sí. Ya, a ver, vamos a transformar. Vamos a hacer las variables, vamos a diversos ejercicios. Entonces, ¿qué me dice? A ver, ejemplo, déjenme. Aquí, ya. No está funcionando. A ver, no está funcionando mi pizarra. Ahora sí. A ver, vamos a poner un ejemplo. Ejemplo. Decimos del problema
primal o original llevar, dice, al problema dual. A ver, vamos a ver aquí. Voy a tener aquí un problema primal que va a estar dado de la siguiente forma. Ya sea, por decirles, minimizar z, que va a ser igual, voy a anotar en términos de matrices, a c por x, ¿ya? Sujeta a qué restricciones. Sujetas a la restricción a por x, pongámosle mayor o igual a cualquier vector b de disponibilidades donde x sea mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Entonces, su respectivo dual, dice su problema dual va a ser el siguiente. Si la función dice es minimizar, esta se va a convertir en maximizar. Una variable, w la voy a poner, igual a qué. Ahora, dice, se va a transformar en lo siguiente. De aquí, este de acá, dice, va a pasar a ser, dice, ¿quién? Los coeficientes de la matriz, de los coeficientes de la función objetivos, pero transpuesta, ¿de acuerdo? Multiplicada por un vector y, o las variables de decisión, ¿ya? ¿Sujeta a qué? Dice sujeta a qué restricciones. La matriz A va a ser, dice ahora, parte de la matriz del problema dual, pero transpuesta, multiplicada por ¿quién? Por el vector de decisión de las variables de decisión. Si esta restricción es menor o igual, dice, mayor o igual, va a cambiar, dice, a una restricción menor o igual, ¿de acuerdo? ¿De quién? Ahora, de los coeficientes de la función objetivo del primal, pero transpuesta. ¿De acuerdo? Entonces voy a agarrar esta y la voy a poner acá. Esta va a ser C transpuesta. ¿Se nota el amarillo? Creo que no. ¿De acuerdo? Y aquí ahora las variables, dice Y, van a ser mayores iguales que 0. Ahora, con estas relaciones, ¿no? Pueden tomar las variables, dice, valores mayores iguales que 0, menores iguales que 0 o no restringidas en signo. ¿De acuerdo? Eso va a depender mucho de las restricciones que tenga el problema primario. Bueno, a ver, estábamos diciendo, si yo tengo minimizar en mi problema original, entonces se va a transformar en ¿qué? En maximizar en mi dual. ¿De acuerdo? Tenemos un ejemplo. A ver, un ejemplo sencillito. Dice, a ver. Maximizar, le vamos a poner, miramos con este ejemplo. Minimizar z igual a x sub 1 más 5 veces x sub 2, ¿de acuerdo? Sujeta a qué restricciones. A 3 veces x sub 1 más 5 veces x sub 2 mayor o igual a 7, 2 veces x sub 1 con más, más 4 veces x sub 2 mayor o igual a 8, con x sub 1, x sub 2 mayores o iguales que 0. Este es mi problema de ese primal. Vamos a anotar. Me dice, llévelo al problema dual. Ya, ¿qué tengo que hacer?
Primero dice, la función es minimizar. ¿Cómo cambia al dual? ¿Qué vendrá a ser la función objetivo ahora? ¿Minimizar o maximizar? ¿Conservará o cambiará? Maximizar, dice. Muy bien, maximizar. Perfecto. Maximizar. Le vamos a poner otra variable, una variable W. Ahora, ¿cuáles serán los coeficientes de mi función objetivo? Es acá, minimizar, maximizar, perfecto. Los coeficientes de la función de objetivo ahora van a ser, dice, la transpuesta del vector de disponibilidades. ¿Cuál es el vector de disponibilidades en mi problema primario? ¿Mm? Esto viene a ser B, ¿no? ¿O no? ¿Qué dice? ¿Estamos de acuerdo o no? Tengo esta estructura. Minimizar Z está bien. Coeficientes, los coeficientes van a ser estos, ¿no? Este vendrá a ser C sub 1. Este será, perdón, a ver. Este es 1. Este vendrá a ser C sub 1. Este vendrá a ser C sub 2. Y tengo el vector o la matriz C sub C con esta colección de números. B, para mí vendrá a ser este, vendrá a ser B sub 1. Y este vendrá a ser B sub 2. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí. A ver, vamos a escribir otra vez. Entonces tengo C, que va a ser igual a ¿qué? A 1 y 5. B va a ser igual a ¿qué? A 7 y 8. Perfecto. A ver, alguien está en este. Ya. ¿Cuál vendrá a ser A? Necesito la matriz A. ¿Mm? ¿Quiénes conformarán los elementos de la matriz A? A ver, voy a ver quiénes están en la clase. Sería 3, 5, 1, 4, creo. A ver, 3, 5, 2, 3. 4. Ah, ya, le salvaste la campana. Entonces vendrá a ser, dice, 3, 5, 2 y 4. Esta es nuestra matriz de coeficientes tecnológicos, ¿cierto? Bueno, ¿qué necesito para hacer el dual? Necesito la transpuesta, dice, de esta matriz y necesito la transpuesta de esta otra. ¿De acuerdo? Y necesito la transpuesta de esta C. Entonces tengo que hacer las transpuestas de estas tres matrices. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, empezaremos. C transpuesta entonces va a ser igual a ¿qué? Lo que es fila se convierte en ¿qué? Se convierte en columna, ¿no? Este va a ser 1, 5. Esta matriz B transpuesta que será igual A una fila allí. a una De fila, fila. ¿ya? 7, 8. A transpuesta que será igual la fila se va a volver columna, dice, ¿no? Esta fila, esta que tengo aquí, se va a convertir en una columna, que va a ser 3, 5, ¿de acuerdo? La fila se va a convertir en otra columna, que va a ser 2, 4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de mi problema original voy a poder yo escribir, dice mi problema dual. A ver, vamos. Entonces, mi problema decía, voy a escribirlo aquí otra vez, el primal. Decía
x sub 1, 5x sub 2. La función era minimizar z, que va a ser igual a x sub 1 más 5 veces x sub 2. ¿Sujeto a qué? 3x sub 1 más 5x sub 2. ¿Alguien me puede dictar, por favor? 3x sub 1 más 5x sub 2. ¿Mayor o igual a cuánto? 7. 7. 7. La siguiente restricción. 2x sub 1 más 4x sub 2 mayor o igual a 8. Ya, y decíamos que x sub 1 va a ser mayor o igual, x sub 2 mayor o igual que 0. Perfecto, entonces su dual, ¿a qué era? Habíamos dicho en el anterior, el minimizar va a ser maximizar. Ya vamos con esto. Entonces, minimizar se transforma en maximizar B doble. Igual. Decía, B transpuesta. B transpuesta ya hemos encontrado que es, dice la matriz 7, 8, multiplicado ¿por quién? Por el vector de disponibilidad, por el vector de las variables de decisión. Y, ¿cuántas restricciones tengo en el ejercicio? ¿Cuántas restricciones hay? 2. 2. Entonces voy a tener dos variables. Dice el problema dual, cuántas restricciones yo tenga en el problema primal, voy a tener variables en el dual. Como aquí tengo dos restricciones, entonces voy a tener dos variables. Esto vamos a ver de otra manera. Entonces aquí va a ser, dice Y1 y otro Y2. Pero esto va a estar multiplicado ¿por quién? Dice, por B transpuesta. Y B transpuesta hemos encontrado que es 7 y 8. Entonces, aquí va a venir 7 y aquí va a venir 8 y va a estar sumando. ¿Qué está pasando? Estos valores de acá los estoy trayendo acá. ¿Estamos de acuerdo? Están ingresando. ¿Qué ha pasado? Sí. Ya, hasta ahí. ¿Sujeto a qué dice? Ahora vamos. Dice, ¿sujeto a qué? La matriz A en el problema primal ahora va a ser la transpuesta multiplicada por el vector de disponibilidades en el dual. Ya hemos encontrado nuestra matriz transpuesta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes saben que esta fila se va a volver columna, ¿cierto? Entonces voy a poner aquí 3, 5. Estas dos las estoy poniendo en columna, luego voy a poner esta otra vez en columna, 2, 4. Está multiplicada por los vectores de decisión, por las variables de decisión. Entonces, esto va a venir aquí un y sub 1, un y sub 2, un y sub 1, un y sub 2. Los signos son positivos, entonces van a ser más. Ya. ¿Qué más me dice? Hasta ahí. ¿Algún problema? No. No. Muy bien. Ahora, dice, va a estar igual, dice, si en el caso es mayor o igual, esto va a ser menor o igual, pero hace transpuesto. Este signo ahorita lo voy a explicar de dónde ha salido ese menor o igual, con esta relación. Se transpuesta. Se transpuesta eran los coeficientes, dice, de la función objetiva, pero transpuesta. Los coeficientes de la función objetiva del problema primal eran 1, 5. Su transpuesta se va a hacer 1, 5, pero de manera vertical, dice, ¿no? Entonces, tengo aquí los coeficientes, este es 1, 5, van a pasar a ser parte del vector de disponibilidad. Y aquí voy a tener un y sub 1 y un y sub 2. Ahora, a ver, me voy a ver si puedo copiar esto. No voy a poder. A ver, ¿qué dice acá? ¿Cómo voy a cambiar ahora el signo? Dice, miren, las restricciones, dice, voy a ver muy bien. Si el problema en el primar es minimizar, dice, y las variables son mayores iguales que 0, estamos en este caso, nuestras variables son mayores iguales que 0, entonces dice, en el problema dual, su función objetivo va a ser maximizar. Y la restricción, si repito otra vez, la variable es mayor o igual, su restricción se va a convertir en menor o igual.
¿De acuerdo? Entonces, ¿qué desigualdad tendrá mis restricciones? Ambas tienen desigualdades mayores o iguales. ¿Qué desigualdad tendrá entonces acá? Hola, hola. Menor o igual. Menor o igual, ¿no? Entonces esto va a cambiar a menor o igual. Ahora, ¿cómo van a cambiar los signos? No, las variables. Esas variables van a depender mucho de las restricciones. ¿De acuerdo? Las restricciones son mayores o iguales entonces, en el primal. Entonces, mis variables en el dual también van a ser mayores o iguales. A ver, vamos a mi tabla. Dice, si las variables en el problema, si las restricciones, perdón, en el problema primal, en nuestro caso era minimizar, si las restricciones son mayores o iguales que 0, mayores o iguales, dicen, son mayores o iguales, entonces las variables en el primal también van a ser mayores o iguales. Allá, entonces por eso dice que esto es mayor o igual. ¿Está comprendido? Hola. Sí, Lisa. Muy bien. A ver, voy a hacer otro ejemplo. Dice, si el problema primal es este. A ver. Maximizar z igual a 3 veces x sub 1 más 2 veces x sub 2 sujeto a qué? A 3 veces x sub 1 más x sub 2 mayor o igual a 3, 4 veces x sub 1 más 3 veces x sub 2 mayor o igual a 6. Y tengo un x sub 1 más un x sub 2 menor o igual a 3. Con x sub 1, x sub 2 mayor o igual a 0. ¿Cómo será el dual? A ver, quiero cambiar esto. ¿Cuántas variables tiene? ¿Cuántas restricciones tiene? ¿Cuántas restricciones tiene? 3, Lisa. 3. 3. Entonces, ¿qué decía el dual? El dual dice que tiene tantas variables como restricciones tiene el primal. Entonces va a tener 3 variables el dual. ¿Ya? A ver, ¿y cuántas restricciones tendrá el dual entonces? ¿Cuántas variables tiene acá el primal? Tiene solamente 2 variables, ¿no? ¿Cuántas restricciones tendrá el dual? Tendrá 2. A ver, vamos. La función objetivo, dice, es maximizar. ¿Cómo cambiará su función objetivo en el dual? ¿Qué función será? Maximizar. Minimizar. Minimizar. Muy bien. Va a ser minimizar una función W. Perfecto. Ahora, me han dicho 3 variables. Ya voy a poner. Por cada restricción hay una variable. Tengo 3 restricciones. Restricción 1, restricción 2, restricción 3. Entonces tengo un y sub 1, un y sub 2 y un y sub 3. ¿Cuáles van a ser los coeficientes ahora de estas variables y sub 1, y sub 2 y y sub 3? 3, 6, 3 lic. Muy bien, los vectores de disponibilidades. Entonces va a ser 3, 6 y 3. Como todos estos son positivos, entonces esto va a ser una suma. Perfecto. ¿Sujeto a qué? Dice ahora. En la primera restricción va a ser, dice, la transpuesta de la matriz original, o sea, del problema primal. Su transpuesta voy a encontrar, va a ser ahora los elementos de esa matriz van a ser los coeficientes de las restricciones en el dual. La primera, ¿cuál vendría a ser? 3, 3. 4 y 1. Ya, esto se va a volver en columna, en fila.
Esta columna se va a volver en fila, me estás dictando. 3, 4 y 1. Perfecto. ¿Y la siguiente? Sí, 3 y 1. 3 y 1. A ver, vamos a ver. Primero, haremos esto. 1, 3, Esta, 2. ya, esta restricción, esta, se va a convertir, como es fila, se va a convertir en columna. Ahora dice 3, 2. ¿Está bien? Esta, ahorita vamos a poner qué variables. Esta que está acá, se va a convertir, como es fila, se va a convertir en columna. 4, 3. Y la última, ¿cómo será? 1 y 1. En la primera columna, licenciada, 1. Ay, perdón. 1, 1. Sí, está bien, este es 1. Gracias. Este es 1. De acuerdo. Entonces, ¿cuáles serán sus variables de decisión? Van a venir a ser ahora, dice, y sub 1. Acá, aquí tendrá a ser y sub 1, y sub 2, y sub 2, y sub 1, perdón, y sub 3, y sub 3. ¿No? Ahora todos tienen signos positivos, entonces va a ser una suma. Ah, perfecto. Ahora tengo que ver las desigualdades. ¿Ya? Ahora vamos a ver las desigualdades. Vector de disponibilidad. ¿Cuáles serán sus vectores de disponibilidad? Acá. 3 y 2. 3 y 2, porque van a ser tus coeficientes, ¿no? 3 y 2. Perfecto. Ahora tengo que analizar cuáles van a ser sus desigualdades. Y eso van a estar, dice, dependiendo mucho, dice, voy a anotarlo acá, de esta desigualdad que tienen las variables. Todas son variables, dice, las dos variables en el problema primal son mayores o iguales que 0. Entonces, ¿cómo serán sus restricciones? Miren, aquí tengo 3 restricciones y una de ellas es menor o igual. No puedo poner aquí directamente mayor o igual o menor o igual. Eso va a depender mucho de las variables que yo tenga en el problema primal. A ver, vámonos a nuestra página anterior. Vamos a recordar que las variables en el problema primal van a determinar las desigualdades en las restricciones en el problema dual. Las variables en el primal son mayores o iguales que 0. A ver, las variables en el primal, en el caso de maximizar, por eso viene en este sentido, ¿no? Puede ir en este o en este. Tengo que maximizar, las variables, dice, son mayores o iguales que 0. Entonces, ¿cómo serán sus restricciones en el primal? Perdón, en el dual. Si es maximizar, sus variables son mayores o iguales que 0. Sus restricciones, ¿cómo llegarán a ser? Mayores o iguales que 0. Perfecto. Entonces me voy a ir aquí. Entonces van a ser mayores o iguales que 0. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cómo van a cambiar, porque aquí tengo 3 variables. Y sub 1, y sub 2 y sub 3. Tengo que ver ahora qué desigualdad, qué desigualdad tienen, si son mayores o menores que 0, o son irrestrictas sin signo. Estas van a depender ahora de quién, de las restricciones de estas de acá. A ver, le pondremos con otro color, que nos vamos a equivocar. Estas, otro color digo y pinto el mismo. A ver, estas de acá, ¿no? Van a determinar quién, las desigualdades acá, si son mayores, menores o son iguales. Veremos. La primera restricción va a determinar el signo en la primera variable en el dual. Dice que es mayor o igual. A ver, vamos a mi página anterior. Voy aquí, maximizar. La primera restricción es mayor o igual. ¿Qué signo tendrá entonces la variable en el dual? ¿Aló? Menor igual. Menor igual. Menor o igual. Muy bien. Entonces te va a ser
menor o igual que 0. Este también tiene la desigualdad, dice mayor o igual. Entonces, el y sub 2 también va a ser ¿qué? ¿Mm? Sí, Menor mi igual. menor o igual. Muy bien, menor o igual. Ya. Ahora, la restricción en la tercera va a marcar, dice la desigualdad en la variable y sub 3. La restricción en este caso es menor o igual. ¿Cómo será ahora la variable y sub 3? Dice la restricción en el problema primal es menor o igual. Entonces, ¿cómo será su variable en el dual? Mayor igual. Mayor igual. Mayor o igual. Uy. Entonces, esto va a ser mayor o igual. ¿Está comprendido? Hola. Bueno, a ver, Dice, dime, Miguel. del anterior ejercicio, dice, ¿cómo ha hecho? ¿Cuál? ¿Este de acá? Sí, A ver, dice acá, para las restricciones, ¿está comprendido su transpuesta todo eso? ¿O solamente las restricciones? Vamos a rayar. Miren, a ver, estos valores que tengo acá han pasado a ser parte de acá. Los coeficientes en el primar de la función objetivo han pasado a ser el vector de disponibilidades en el problema dual. Perfecto. Ahora, los coeficientes o el vector de disponibilidades en el problema primal han pasado a ser, dice, ¿quiénes? Los coeficientes de la función objetivo en el problema dual. Hasta aquí, ¿hay algún problema? no, dice. Ya. Ahora, de aquí lo que hemos hecho es sus coeficientes de la matriz tecnológica. En este caso, si lo escribo aquí, A va a ser igual del problema primal 3, 2, 5 y 4. He sacado su transpuesta, su A transpuesta, que va a ser ¿quién? 3, 5, 2, 4. La he puesto en el dual. Aquí está el 3, aquí está el 5, aquí está el 2, aquí está el 4. Esos van a ser, dice, los coeficientes en el problema dual. ¿Está comprendido hasta ahí? Sí, Ya. Ahora dice de mi duda, dime. de los sí, que es ¿De dónde te- mayor, igual, eso, de Ya, cómo hacer. ya. Voy a eso. Hasta aquí está comprendido. Bueno, ahora las desigualdades. Habíamos dicho que esta parte de acá, lo voy a rayar más grueso, estas desigualdades que tengo acá en las restricciones, ¿sí? Van a marcar quién, el signo o la desigualdad que va a llevar las variables, ¿ya? A ver, si las restricciones en el primar, habíamos dicho, son mayores o iguales, entonces las variables en el dual van a llevar el signo mayor o igual. Ah, pero ¿de dónde sale eso? De esta relación que tengo en mi tabla. Las restricciones, voy a borrar otra vez todo esto. Las restricciones, dice, en mi primal eran mayores o iguales. Era el caso de minimizar. Entonces voy, dice, restricciones mayores o iguales. Aquí está. Entonces, ¿cómo van a ser mis variables en el dual? ¿Qué me dice? Si son mayores o iguales las restricciones, entonces en el dual también dice sus variables van a ser mayores o iguales. Aquí está, variables. Aquí dice restricciones. ¿Estamos de acuerdo, Miguel? Así, Ya.
Entonces, por ese mismo caso dice, son menores. Ahora, ¿quiénes marcan las restricciones? Dice, ¿qué inecuaciones van a tener en las restricciones? Eso va a determinar el signo de las variables, ¿ya? Si las variables, dice, son mayores o iguales, entonces, dice, las restricciones van a ser de esta forma. A ver, vamos. Tengo mi tabla. Dice, las restricciones en el primal, que es minimizar, son mayores, dice, las variables son mayores o iguales que 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo serán sus restricciones? En el dual me están diciendo. Restricciones en el dual van a ser menores o iguales que 0. Entonces, eso es lo que hemos anotado. ¿Está bien? Sí, Lice. Ya, muy bien. A ver, vamos con otro ejercicio. Lick, en el segundo, ¿puedes explicar esa parte, por favor? Ya, vamos. A ver, voy a rayar aquí con lo mismo. Esta parte de los signos, ¿no? ¿Verdad? Sí, Lick, esa parte de los signos. Ya. Las restricciones, dice, en el dual van a estar determinadas por el signo que tienen las variables en el primal. O sea, esta, ¿no? Esta que tengo aquí va a determinar, escogeremos el amarillo. Este signo va a determinar estas restricciones. ¿Ya? Recordemos, en el primal las dos variables son mayores o iguales que 0. Entonces me voy a ir a mi cuadro. Las variables, dice en el primal, pero en este caso tengo que hacer referencia a que mi primal es maximizar. Ya. Maximizar, ¿dónde está? Está en este lado, ¿no? Perfecto. Mis variables, dice, son mayores que 0. Estamos en este caso. ¿Cómo serán mis restricciones? Si Mayores iguales. mayores iguales. Perfecto. Es que por eso hemos puesto mayores iguales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lick, eso, sí, me he Ahora sí. confundido ahí. Ya. Ahora, ¿cómo determino los signos de acá? Entonces dice, eso va a determinar mucho, va a estar determinado por esta parte, por las restricciones. Perdón, este es menor, ¿no? Ya. ¿Ya? Ahora, la primera restricción hace referencia a la primera variable, ¿de acuerdo? En el primar, la primera restricción es mayor o igual. Entonces, ¿qué valor tendrá, dice, o qué valores podrá tomar la variable en el dual, la primera variable? Recordemos, primal, mayor o igual. Entonces voy a ir y es maximizar la función. Maximizar, en el primal dice, la restricción es, dice, mayor o igual, estamos en este caso. ¿Cómo será su variable entonces en el dual, me está diciendo? ¿Cómo será? Menor o igual, Lick. Menor o igual. A ver, vamos a ver si hemos escrito eso. Menor o igual. Lo mismo acá. Aquí ha sido mayor o igual. Entonces, si es mayor o igual, en el caso de maximizar, dice, la restricción, entonces la variable va a ser menor o igual. Perfecto. Entonces, aquí también va a ser menor. ¿Qué pasa en el tercer caso? En la tercera restricción es menor o igual. ¿Cómo será qué valores podrá tomar, dice la variable, en el dual? Vamos. Primal, menor o igual la restricción. Restricción, maximizar, menor o igual. Es la restricción. Entonces, aquí está, ¿no? Es menor o igual. ¿Cómo será su variable en el dual? Dice mayor, igual. Entonces me voy a ir a anotar aquí y va a ser mayor o igual. ¿Está comprendida ahora? Sí, Lick, está bien, gracias. Ya. A ver, vamos a hacer ahora otra. ¿Qué pasa si yo tengo una igualdad? Vamos a ver otro ejemplo.
A ver. Tengo uno surtidito que hay. Aquí tengo maximizar Z. Le vamos a poner llevar al dual el problema primario. Maximizar Z igual a menos 30 veces X sub 1 más 48 veces X sub 2 sujeta a qué restricciones. A 5 veces X sub 1 más 12 veces X sub 2 mayor o igual a 40. 10 veces X sub 1 más 6 veces X sub 2 menor o igual a 60. Y tengo X sub 1 menos X sub 2 igual a menos 10. A ver. Con X sub 1 como X sub 2 mayores o iguales que 0. Aquí tengo uno surtido. Menores, mayores y tengo, dice, una igualdad. Sabemos que este es mi primal. ¿De acuerdo? ¿Cómo será el dual entonces? ¿Qué hacemos? La función objetivo es maximizar. ¿Cómo cambiará en el dual? Minimizar. Minimizar. Perfecto. Minimizar. Ahora le vamos a poner minimizar W. Ahora, ¿cuántas variables? ¿Cuántas restricciones tiene? 3 variables. 3 variables. Entonces va a ser Y sub 1, Y sub 2 y Y sub 3. ¿Cuáles serán sus coeficientes? 40, 60 menos 10. Muy bien. 40, 60 y menos 10. Estos son dos positivos, entonces esto va a ser una suma. ¿Sujeto a qué? ¿Qué hacemos ahora? Tengo tres restricciones, entonces va a demarcar desde el número de variables. ¿Cuántas variables tengo en el problema primal? 2. 2. Entonces, ¿cuántas restricciones tendré en el dual? 2. 2, ya. ¿Cuál será la primera restricción en el dual? Recordemos que esta ecuación se va a volver en una columna, ¿cierto? Los coeficientes, 5 y 12. Me dicen si está bien. Aquí será 5, aquí será 12. ¿Está bien? Sí. Ya. Sí, listo. Entonces vendrá aquí la variable y sub 1, y sub 1. ¿Cuál será la siguiente columna? 16. 16. 16. Aquí vendrá y sub 2, y sub 2. La tercera, 1 menos 1. 1 menos 1. Aquí será y sub 3, y sub 3. Perfecto. Estos son positivos. El único negativo. ¿Cuál será su vector de disponibilidad? Menos 30 y 48. Menos 30 y 48. Ahora aquí tengo que analizar, ¿no? Tengo aquí, dice, un valor. ¿Qué signo llevarán? Dice, y sub 1, y sub 2 y y sub 3. Veremos. Habíamos dicho que estas de aquí van a marcar ¿quién? Las desigualdades en las restricciones. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver. Las variables en el primal son mayores o iguales que 0. ¿Qué desigualdad tendrá en las restricciones del dual? Entonces, vamos a mi tabla. ¿Puedo borrar esto? No, dice, tráigalo. A ver, voy a ver si se puede copiar.
Ups, lo hemos hecho. Ya. A ver, vamos. Las variables, el caso era, dice, en el siguiente era el problema de maximizar y sus variables eran mayores iguales. Vamos. Mayores iguales. Maximizar, mayores iguales eran sus variables. ¿Cómo van a ser sus restricciones? Menor o igual, licenciada. Mayor o igual también, ¿no? Recordemos, las variables en el primal eran mayor o igual en el caso de maximización, ese era el ejemplo que tenemos, del primal. Sus variables van a ser ahora, dice, perdón, sus restricciones ahora van a ser mayores o iguales. Entonces, vamos aquí, estos van a ser, dice, mayores o iguales, ambas. Ya. Ahora, ¿quiénes van a marcar la desigualdad o el signo que van a llevar? Dice las variables. Van a marcar ¿quiénes? Las restricciones. Estas que tengo aquí. ¿De acuerdo? La primera va a marcar a y sub 1. Esta va a y sub 2 y esta va a designar a y sub 3. La primera en el primal es mayor o igual. ¿Cómo será entonces? ¿Qué valores tomará y sub 1? A ver, vámonos acá. Restricción, dice mayor o igual. Maximización, restricción, mayor o igual. ¿Cómo será su variable en el dual? Menor o igual. Mayor o igual, la restricción, menor o igual. Perfecto. Entonces voy a irme acá. Va a ser, ¿qué hemos dicho? Menor o igual, ¿no? Selic menor o igual a 0. Perfecto. La restricción, en la segunda restricción es menor o igual, es en el primal. ¿Cómo será su valor, los valores que tomará y sub 2 en el primal, en el dual? Mayor o igual a 0. A ver, dice restricción, menor o igual, mayor o igual que 0. Perfecto. Ahora, aquí, estas restricciones de igualdad, veremos cómo cambia su signo. Dice la restricción es de igualdad. Entonces, ¿cómo será su variable? La variable va a ser, dice, no restringida en signo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que puede tomar valores negativos como también valores positivos. ¿De acuerdo? Entonces, esta vamos a irnos a poner aquí, no restringida en signo. ¿Estamos de acuerdo? Lic, tenemos que poner no restringido en signo, ¿no? Sí, no restringida en signo. Entonces, no le puedes poner y sub 3 mayor o igual que menos infinito y menor o igual que infinito, o mayor que infinito. A eso, o no tiene signo le puedes poner, no hay problema. No restringida en signo. Perfecto. A ver, vámonos con otro ejemplo. Hasta ahí, ¿todo entendido? A ver, ustedes van a hacer esto. Dice, a ver, maximizar z que sea igual a x sub 1 menos 4x sub 2 menos x sub 3 sujeto a x sub 1 más x sub 2 menos x sub 3 mayor o igual a 4, x 2x sub 1, 2 veces x sub 1, más 3 veces x sub 2, menos 5 veces x sub 3, menor o igual a 2, y tengo 2 veces x sub 1 menos x sub 2 más
2 veces x sub 3 igual a menos 6. Con x sub 1 menor o igual que 0, x sub 2 mayor o igual que 0 y x sub 3 no restringido en signo. Y ahora, ¿cómo será su dual? Necesitamos llevar, desde la instrucción vas a llevar del problema primal al problema dual. Aquí para transformar está fácil, ¿no? Pero para aquí, para ver las desigualdades y los valores de la variable, ¿vamos a tener problemas o no? No creo, ¿no? Hola. Y que es como una matriz. Lice, Dime. A ver, Lice, eso tenemos que llevar al a dual. dual, tenemos que llevar. Sí, este es el problema primal al problema dual. A ver, vamos en la... Aquí mismo en otra página. A ver, revisaremos aquí. Maximizar. Esto va a ser minimizar. De doble. ¿Cuántas variables? 3, licenciada. 3. ¿Con qué coeficientes? 4 y eso. 1. A ver, esto quiero rayar aquí, para que no nos confundamos. Ya. Ya, 4, y sub 1, Más 2 y sub 2. Más ya, 2. Menos 6 y sub 3. muy bien. Sujeto aquí. Primera restricción. ¿Le dicto? Ya, por favor, por columna o fila. Columna. Ya, dime los coeficientes. Y sub 1, Ya, y sub 1 ya, y menos y sub 1. ya, perfecto. Más 2 y sub 2, Ya, más 3 y sub 2, ya, menos 5 y sub 2. perfecto. Ya, Y 2 y sub 3, más 2 y sub 3, ya, menos 1 y sub 3, ya, más 2 y sub 3. perfecto. Ya. Desigualdades. A ver, Me falta salir, pero sería Ya. 1 menos 4 y menos 1. 1 menos 4 menos 1. Perfecto. A ver, vamos. ¿Qué hacemos con las desigualdades? ¿Explicamos? A ver, vamos a explicar, porque aquí hay una irrestricta en el signo, ¿no? Aquí es 4. Dice, ¿quiénes van a demarcar las desigualdades acá? Los signos que tengo acá, ¿no? De las variables en el primal. El primero, este lo voy a marcar acá, el primero dice que es menor o igual. Eso va a demarcar, dice, la desigualdad en la primera restricción. Entonces, vámonos acá. Voy a borrar todo esto ya, para que no nos equivoquemos. Ustedes ya han debido rayar. La función de semiprimal era maximizar y la primera variable era mayor o menor, perdón. Menor. Menor, ¿no? Era menor. Perfecto. Entonces, mi primera variable era maximizar, dice, y era menor. Entonces, ¿cómo será su restricción? Menor igual, Lic. Menor igual. Muy bien. Entonces, esto va a ser menor igual. Ahora, la segunda dice que era mayor igual. La variable es mayor igual
¿Cómo será su restricción en el dual? A ver, la variable es mayor o igual. ¿Su restricción va a ser? ¿Estamos bien? Mayor o igual. Mayor o igual. Perfecto. Mayor o igual. Ahora, esta es de igualdad. Perdón, esta es no restringida en signo. Ya se da la Sería respuesta. igual, ¿no? Esta, ¿no? No restringida en signo, entonces va a ser de igualdad. Bien. Ya. Han cambiado, ¿no? De mayor a menor, de igual, de menor igual a mayor igual, pero está conservado su igualdad. Ahora vámonos con las variables que sí nos van a llevar Y1, Y2 y Y3. Eso va a depender mucho de qué habíamos dicho, de las desigualdades de acá, ¿no? Perfecto. A ver, la restricción, la primera restricción va a marcar los valores de Y1. Es mayor o igual. Entonces, vámonos acá. Mayor o igual, restricción, maximizar, mayor o igual. ¿Cómo será la variable? Va a ser menor o igual. Perfecto. Menor o igual que 0, ¿no? Ahora para la siguiente, es menor o igual. Más o menos similar a este, ¿no? Menor o igual. Vamos aquí. Restricción menor o igual. Su variable va a ser mayor o igual. Muy bien. Y la última dice que va a ser de igualdad. Y esa va a ser, ¿qué valores tomará la variable? Restricción mayor o igual. Y restricta en signo. O no restringida en signo. Perfecto. Entonces, me voy. Aquí le pondremos no restringida en signo. Ya. ¿Y eso qué quería decir? Habíamos dicho que y sub 3 puede tomar valores iguales que menos infinito y infinito, ¿no? Eso de acá. Perfecto. ¿Algún problema aquí? ¿Alguna duda? Entonces, si yo les doy para cambiar el problema primal, a un dual de cualquier ejercicio, ya sea tenga más de 7, digamos, 4, 5 restricciones, o 3 o 4 variables, entonces las voy a poder yo llevar, dice, al problema dual. Perfecto. Ahora, ¿por qué hago esto? Porque si ustedes se dan cuenta, algunas restricciones van cambiando. Si yo tuviera un sistema de ecuaciones, por decirles, 5 variables y, a ver, vamos a ver cómo puedo cambiar. Si tuviera, digamos, 3 veces x sub 1, más 2 veces x sub 2, más 5 veces x sub 3, más 4 veces x sub 4, la función que sea minimizar z, sujeta a qué restricciones? A 3 veces x sub 1, más 7 veces x sub 4, menor o igual a 3, decirles, x sub 2, más x sub 3 mayor o igual a 5. Y tengo x sub 3 más x sub 4. ¿Qué variable me falta? X sub 1, x sub 2, 3, tanto bits completas. X sub 4 le pondremos aquí un x sub 1 mayor o igual a 6. ¿Cuántas restricciones tengo? 3. 3. Entonces, si yo quiero cambiar al dual, ¿cómo lo haría? ¿Cuántas variables tendría? 3 variables. 3 variables. ¿Cuántas restricciones? 4.
tendría 4 restricciones y solamente 3 variables. ¿De acuerdo? Entonces, si voy reduciendo, entonces voy a ir reduciendo, puedo llegar a en otros ejercicios a tener menos variables y más restricciones. Inclusive puedo llegar a resolver por el método gráfico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿esto qué va a ser? Su dual ya. Su dual vendrá a ser, dice, si es minimizar, vendría a ser maximizar B doble igual a 3 veces Y sub 1 más 5 veces Y sub 2. Dice, en el dual habría 4 restricciones. Sí, porque tengo 4 variables. Y tendría 3 variables en el dual porque tengo 3 restricciones. ¿Quiénes van a marcar el número de variables que tengo en el dual? El número de restricciones que tengo en el primal. ¿Y cuántas restricciones tengo en el dual? El número de variables que tenga en el primal. Van a marcar la relación. Entonces aquí voy a decir sujeta a ¿quién? La primera se va a transformar, dice, en una fila. La primera restricción la voy a poner en columna. Entonces esta va a ser 3 veces Y sub 1. No hay X sub 2, entonces 0 veces Y sub 1 le puedo poner más 0 veces Y sub 2 y solamente 7 veces, perdón, no sé Y sub 2, es Y sub 1, ¿no? 0 veces Y sub 1 y 7 veces Y sub 1, por esta restricción. ¿De acuerdo? Más, esta va a ser parte de la segunda restricción. Digo, de la segunda columna en el dual. No hay X sub 1, entonces va a ser 0 veces Y sub 2. Más, hay un X sub 2, entonces va a ser Y sub 2. Más, hay Y sub 3, entonces va a ser aquí Y sub 3. No hay Y sub 4, más 0 veces Y sub 4. A ver, más, aquí. Esta va a formar parte ahora de mi tercera columna en mi restricción. Esta va a ser Y sub 1, más, no hay Y sub 2, 0 veces Y sub 2, más Y sub 3. Y el último va a ser, perdón, ¿qué me estoy equivocando acá? Los índices, ¿no? Los subíndices acá. Aquí van a ser, ¿qué? Y sub 3, y sub 3. Ahora, ¿cuál va a ser su vector de disponibilidades? Estos coeficientes, ¿no? Este por si acaso es 3 solamente. Y que la segunda columna igual. Ay, la segunda columna igual, miren aquí. Perfecto, gracias. Ya. Entonces va a ser igual, dice, bueno, 3, 2, 5, 4. Las desigualdades, ya podremos decir, todas son mayores o iguales. Su función es minimizar. ¿Cómo será la desigualdad acá? A ver, vamos a ver. Las cuatro variables son mayores o iguales. La función es minimizar. 4 variables mayores o iguales. Sus desigualdades van a ser, dice, sus restricciones serán. Pues estamos en el caso de minimizar, ¿no? Las variables son mayores o iguales. Sus restricciones serán. ¿Cómo serán? Sus variables en el caso de minimizar, en el problema primal, eran mayores o iguales, entonces van a ser sus restricciones Minimizar. menores o iguales. Esto ya lo puedo resolver por el simplex, ¿no? Solamente aumentando, ¿qué? Variables de holgura. En cambio acá ya tendría que aumentar variables artificiales. Todo eso, ¿no? Aquí tengo ahora Y sub 1, Y sub 2 y Y sub 3. ¿Qué valores tomarán? Y sub 1, Y sub 2 y Y sub 3. La primera es menor o igual, ¿cierto? A ver, vamos, en su restricción. Y es minimizar. Minimizar la variable, su restricción es menor o igual. Esta va a ser también menor o igual. ¿Estamos de acuerdo? Y la otra era, si no me equivoco, las otras dos sus restricciones son mayores o iguales, entonces van a ser mayores o iguales. Perfecto.
Entonces, esto va a ser menor o igual que 0 y estas dos van a ser mayores o iguales que 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Este es el problema primal y este es el problema dual. ¿Ya? Dice, Dime. en el del dual, dice, W siempre tengo que poner, Es ¿no? mejor tener otra función para no confundirme. ¿De acuerdo? Ah, ya. Bueno, espero que hayamos entendido esta parte de las variables. Es a veces un poco enredado, se podría decir, pero se puede, ¿no? Bueno, para resolver el método simplex, pues se puede resolver por el método simplex dual. Cualquier ejercicio, dice, de cualquier problema que nos den. Pero hay un requisito, dice el método simplex dual, tiene un requisito primordial para poder resolver. En el problema dual simplex se llama, ¿ya? El requisito es el siguiente. Solamente va a resolver problemas que tengan desigualdades menor o igual. No va a trabajar ya con las variables artificiales. Si tuviera este ejercicio y me piden resolver por el problema simplex dual, lo que tengo que hacer primero, dice, es transformar estas dos restricciones que son, perdón, no estas dos, estas de acá, sino estas de acá que tienen desigualdades mayor o igual a desigualdades menor o igual. ¿Y eso cómo lo voy a lograr? Lo voy a lograr multiplicando por un menos 1 a toda la desigual, a toda la restricción y va a cambiar este sí. Y voy a tener, dice, valores negativos en el vector de disponibilidades. Ahora, si tuviera yo una igualdad, entonces esa igualdad yo la voy a tener que particionar en dos igualdades. Es lo que habíamos hecho en un ejercicio anterior, no sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan que teníamos? Pero vamos a volver. Les estoy explicando esto porque ya tenemos hora, ¿no? Ya es 10 y 28. Vamos a trabajar para la próxima semana lo que es el dual simplex o el simplex dual. ¿De acuerdo? ¿Para qué es útil y cómo se resuelve? ¿Ya? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? todo claro, Lee. ¿Mm? Todo claro. Entonces, para la próxima clase yo ya voy a entrar a hacer lo que es el dual simplex. Y este dual simplex me va a ayudar, habíamos dicho que el dual me ayuda a resolver problemas de sensibilidad, ¿no? Entonces ya vamos a ir a hacer problemas de sensibilidad. Quiero pedirles un favor, no es que no voy a pasar clase, sí voy a pasar clase. ¿Cuándo podemos recuperar clase? Iván, ¿estás por ahí? Con nuestra querida otra compañera que es nuestra delegada, que no me acuerdo su nombre, soy muy olvidadiza en los nombres. ¿Quién es nuestra delegada? ¿Sandra? Ah, Sonia. Sonia, ¿estás por ahí? No está Sonia. Bueno, voy a llamarle a Sonia. Quisiera, por favor, que se pongan de acuerdo. ¿Qué día podríamos recuperar clase? ¿Ya? El día que ustedes quieran, a la hora que ustedes dispongan. Bueno, como está comprendido hasta ahí, entonces voy a mandar las diapositivas. Lo voy a subir a la plataforma. Y esta pizarra también la Dice, voy a mandar. Dime, Miguel. ¿al WhatsApp o a la plataforma? A los dos los voy a enviar. ¿Está bien? Ya. ¿Ya? Entonces, como no hay dudas, no hay preguntas, entonces ya es 1:30. ¿Está bien? Es 1:30, estamos sobre hora, ¿no?
Ya, entonces nos estaríamos viendo, por favor, el día viernes. Vamos a pasar clase en la misma hora. Entonces, voy a mandar el enlace. El viernes estaríamos haciendo el dual simplex. Y vamos a resolver el problema primal y el dual simplex nos tendrían que salir el mismo resultado. Y vamos a ver 3 condiciones. El teorema de la dualidad. Entonces, chicos, nos vemos el día viernes.